Yo quiero que la gente que no pertenece al INDEC, quiero que piense una sola cosa. Para Beatriz, para Manuel y para mí, incluso para Claudio, esto es una experiencia rara, ver a la patota que genera este disturbio, esta actuación de violencia, es una cosa, es una anécdota que contaremos mañana en cada uno en su ámbito. Pero para la gente del INDEC, esta es la vida cotidiana, esto es lo que el libro quiere explicar. Con esta gente tiene que convivir los trabajadores del INDEC. Bueno, muchas gracias a Gustavo por el recorte que hace, porque en realidad parece que hubiéramos organizado un audiovisual completo para hacerles conocer nuestra realidad cotidiana. Así que, bueno, continuamos. Estábamos si mal no recuerdo, en el capítulo de El autor. Habíamos establecido que finalmente el autor se convirtió en nuestro cronista, que tanta falta nos hacía, y estábamos hablando de la distancia desde la cual él hablaba de esta larga lucha de los trabajadores del INDEC. Y esta distancia está muy bien medida, porque implica la distancia de alguien que estuvo metido en el riñón del sistema estadístico, trabajó en el INDEC durante muchos años, conoce el paño, conoce la tela, conoce el elemento humano, como se suele decir, y después que renunció no se llamó a cuarteles de invierno, sino que muchos años después, cuando se desencadena este problema en el INDEC, reaparece solidarizándose con nosotros, participando con los abrazos y participando con los objetivos de la lucha, compartiendo la lucha cotidiana. Y con respecto de su contenido, y esto ya relacionado con la historia que cuenta, nos permite a todos, por de pronto, hay algunos puntos que yo quiero señalar, nos permite por de pronto tirar abajo, liquidar algunos mitos. Por ejemplo, contrastando con el INDEC de hoy, con la masacre institucional, con el hostigamiento a los trabajadores, con la manipulación, el ocultamiento, la destrucción, digamos, del sistema estadístico y de sus trabajadores, por supuesto que el INDEC anterior era infinitamente mejor, pero también Gustavo liquida correctamente el mito de una especie de paraíso perdido, porque es cierto que allí en ese INDEC anterior, las condiciones en que se desarrollaba aquel INDEC anterior, permitió que la intervención entrara de esta manera y arrasara con todo, en función de la situación gravísima situación de vulnerabilidad laboral de los trabajadores, de la gravísima situación de que todos eran pactos informales y una lógica institucional absolutamente vulnerabilizada y absolutamente débil, y en manos de quien quisiera operar con estas cosas. Así que también tenemos que tener cuidado de no idealizar el INDEC anterior. Igual, comparado con este, nada que ver. Otro de los mitos que nos permite remirar es el que tiene que ver con las calumnias que han desencadenado sobre nosotros, las calumnias desde que se trataba de un conflicto esencialmente orientado a conspiraciones destituyentes, hasta que estábamos con los bonistas, trabajamos con los bonistas, hasta que trabajábamos con las consultoras, con el Fondo Monetario Internacional. Cada uno de estos puntos fue cayendo uno por uno. Ahora estamos esperando que justamente que la intervención traiga al Fondo Monetario Internacional a hacer la revisión de las metodologías del IPC. Y también permite desbrozar los mitos que tienen que ver con las cuestiones técnicas, porque se dicen muchas burradas cotidianamente que, como tienen una connotación que suena progresista, pues no dejan de ser burradas.
el famoso ejemplo de la Rosa de Colombia, pues caramba, cuando teníamos un índice de precios que reflejaba el de todos los sectores sociales y después se podía subdividir por franjas sociales, uno tenía una investigación mucho más integral que si uno apunta solamente a lo que se llama los productos de consumo popular. Junto con eso, obviamente, la Rosa de Colombia estaba en esas franjas altas, obviamente los viajes a Cancún también, pero los que mueven el índice, les aseguro que no son ni la Rosa de Colombia ni los viajes a Cancún. Los que mueven el índice son el pan, la leche, la carne, la papa y todos los productos, sobre todo que consumen los pobres. Me parece que todo este proceso que tiene que ver con la intervención del INDEC comenzó en realidad sobre la base de alguien que en algún momento le contó al presidente de la Nación que la discusión sobre las expectativas inflacionarias, que es una tesis importante en el tema del debate económico, se podía resolver manipulando el índice. Se ve que era alguien que había leído poco este tema, que tenía poca seriedad para entender qué significado cumple dentro de una estructura social tener un índice que sea producido por un organismo público. Y la verdad es que lo que terminó ocurriendo como solución fue exactamente lo contrario, la desaparición del índice que en todo caso reflejaba en términos de indicador público la inflación, ha dado como resultado una aceleración de expectativas inflacionarias y la emergencia de índices diversos, ninguno de ellos que tenga la capacidad de decir exactamente si es cierto o no, y que efectivamente no solo no resolvieron, sino que terminaron complicando la cuestión al extremo. Pero algo que también dice Gustavo en su libro, en la parte que leí, y que es bueno destacar, es que estos muchachos también tampoco tenían conciencia de que el índice era parte de un sistema, y que por lo tanto al tocar un índice, después una y otra vez tenían que ir tocando todos aquellos otros indicadores que de una y otra manera se conectaban con el índice de precios al consumidor, por lo cual terminaron arrasando buena parte del sistema estadístico y además han obligado a la sociedad argentina a prácticamente dilapidar recursos en el Censo Nacional Agropecuario y, por cierto, también, si las cosas no se rectifican como no parece que se fueran a hacer, en el desarrollo del Censo 2010, tal cual viene planteada la situación. Me parece que esto es el punto de lo que ha ocurrido y la verdad que resulta francamente asombroso que quienes justificaron, cuando ya vieron que no tenían de qué manera presentar todas estas barbaridades que estaban haciendo, lo justificaron sobre la base de decirnos que en realidad lo hacían en nombre de la nación, de los intereses nacionales, porque de esa manera lograban bajar los pagos por deuda pública, porque había un bono de la deuda que se ajustaba por inflación, sin decirnos, por cierto, que al, digamos, bajar el índice de precios de manera artificial, lo que estaban eran sobreestimando el crecimiento e incrementando los pagos que hacían por otros bonos, básicamente el bono que se ajusta por crecimiento del producto, y sin decir también que el hecho de haber intervenido de esta manera produjo como efecto una suba en las tasas de interés que tiene que pagar la Argentina por sus créditos. Con lo cual en realidad nos daban una información incompleta, pero ciertamente el absurdo de decirnos que en realidad lo hicieron para evitar pagos de deuda pública y terminar ahora diciendo que van a tratar de ganar credibilidad estadística transformando al fondo en el encargado de desarrollar el índice de precios, francamente lleva el disparate al nivel colosal tal cual está planteado en la situación en la que hemos arribado en el día de la fecha.